y, mientras disertaba, se iba preparando un poquietl para fumar. Era como un tubo hueco y delgado, hecho sustancialmente de hueso y de piedra jade, decorativamente tallado, con una boquilla al final de uno de sus lados. En el lado opuesto, que también está abierto, se insertaba un pedacito seco de caña o papel enrollado, firmemente relleno con hojas secas y finamente picadas de la planta Picietl. Algunas veces se mezclaba con hierbas y especias para añadir así sabor y fragancia. El que la usa debe sostener el tubo entre sus dedos y prender fuego, en el extremo opuesto, a la caña o al papel. Su contenido empieza a convertirse lentamente en cenizas humeantes, mientras el que la usa chupa una pizca del humo, lo inhala y ¡puf!, lo echa fuera otra vez. Después de darle lumbre con un carbón del brasero, Neltitica dijo: solamente hace unas cuantas gavillas de años que el venerado orador de los mexica, Ixcoatl, serpiente de obsidiana, fraguó la triple alianza. Mexica, Colhua, Tepaneca, siendo por supuesto los mexica la parte dominante, teniendo segunda la eminencia de su pueblo. Serpiente de obsidiana decretó entonces que se quemaran todos los libros de los días pasados y se escribieran nuevas narraciones para glorificar el pasado de los mexica, para dar a estos una antigüedad espuria. Miré al azuloso humo que se levantaba por su poquietl y murmuré: ¿libros quemados? Era difícil creer que un güey tlatoani tuviera el corazón de quemar algo tan precioso, irreparable y inviolable como los libros. Serpiente de obsidiana hizo eso, continuó el señor maestro, para que su gente creyera que ellos habían sido siempre y serían los verdaderos guardianes del arte y la ciencia, y por lo tanto hacerles creer que su destino era imponer su civilización a cualquier otro pueblo inferior. Sin embargo, ni los mexica podían ignorar la evidencia de que habían existido mucho tiempo antes de su llegada aquí otras civilizaciones avanzadas y civilizadas, así es que tuvieron que urdir fantásticas leyendas para ajustarse a esa evidencia. Pollek y yo pensamos en eso y el muchacho sugirió: ¿quiere usted decir cosas como Teotihuacán, el lugar en donde los dioses se reunieron? Ese es un buen ejemplo, joven Poyexin. Esa ciudad se está cayendo, está desierta y las hierbas crecen entre las ruinas en este momento, pero obviamente un día fue una ciudad mucho más grande y populosa de lo que Tenochtitlán jamás llegará a ser. Yo dije: a nosotros nos enseñaron, señor maestro, que había sido construida por los dioses cuando ellos se reunieron y decidieron crear la tierra, la gente y las cosas vivientes. Por supuesto que les enseñaron eso. Ninguna cosa grandiosa que no haya sido hecha por los mexica puede atribuirse a otros hombres. Arrojó una voluta de humo por sus narices y continuó: aunque Serpiente de Obsidiana borró todo el pasado histórico de los mexica, no pudo quemar las bibliotecas de Texcoco ni de otras ciudades. Nosotros todavía tenemos archivos que nos dicen cómo era ese valle mucho tiempo antes de la llegada de los azteca mexica. Serpiente de Obsidiana no podía cambiar toda la historia del único mundo. ¿Y hasta dónde llegan esas historias inalteradas?, pregunté. No, lo suficientemente lejos. Nosotros no pretendemos tener una información que data desde la primera pareja. Ustedes conocen las leyendas. Esos dos fueron los primeros habitantes de la tierra y después
todos los demás dioses y luego la raza de los gigantes. Neltitica dio 2 chupadas mediativas a su Poquietl. Esa leyenda acerca de los gigantes quizás sea verdad. Todavía se conserva en Texcoco un hueso muy antiguo descubierto por un agricultor cuando cavaba. Yo lo he visto. Y los cirujanos Tictiltín dicen que definitivamente es un hueso humano de la cadera, y es tan grande como mi estatura. El pequeño Pollek dijo riéndose impertinentemente. No me importaría conocer a un hombre con una cadera así. Bien, dioses y gigantes son cosas para ser ponderadas por los sacerdotes. A mí me interesa la historia de los hombres, especialmente la de los primeros hombres de este valle. Los hombres que construyeron ciudades como Teotihuacán y Tolán, porque todo lo que tenemos lo heredamos de ellos. Todo lo que sabemos lo aprendimos de ellos. Dio una última chupada y quitó del agujero los residuos quemados de su Pizietl, caña. Quizá nunca lleguemos a saber por qué desaparecieron o cuándo, pero las vigas chamuscadas de sus edificios en ruinas sugieren que fueron asaltados por merodeadores que les hicieron huir. Probablemente los salvajes chichimeca, la gente perro. Lo poco que hemos podido leer en los murales que se conservan en tallas esculpidas y en su escritura pintada ni siquiera nos dicen el nombre de ese pueblo desaparecido. Sin embargo, sus cosas están ejecutadas con tanto arte que nosotros, con respeto, nos referimos a sus constructores como los tolteca, los maestros artistas, y por muchas gavillas de años hemos estado tratando de ignorar sus conocimientos. Pero, dijo Pollek, si los toltecas se fueron hace tiempo, no veo cómo pudimos aprender de ellos. Porque unos cuantos individuos pudieron sobrevivir aun cuando la masa de ellos como nación desapareció. Debió de haber algunos supervivientes que se internaron en los altos riscos y en lo profundo de las florestas. Esos toltecas que no murieron debieron de sufrir en su escondrijo, aún conservando parte de sus libros y de sus conocimientos, con la esperanza de que su cultura pasara a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuando se mezclaran en matrimonio con otras tribus. Desafortunadamente, los únicos pueblos que había en aquel entonces eran totalmente primitivos. Los insensibles otomí, los frívolos purépecha y, por supuesto, los por siempre presentes la gente perro. Ya, dijo el joven Pollek, los otomí todavía no aprendían el arte de escribir. En cuanto a los chichimeca, por aquellos días todavía comían su propio excremento. Sin embargo, aún dentro de los bárbaros pudo haber un puñado de especímenes extraordinarios, dijo Neltitica. Debemos suponer que los toltecas cogieron cuidadosamente a sus compañeros y a sus hijos y nietos y hicieron lo mismo, y así se pudo mantener por lo menos un poco de la sangre superior. Cada recuerdo de los antiguos conocimientos tolteca transmitidos de padres a hijos debió haber sido un sagrado depósito de familia, hasta que, finalmente, empezaron a llegar a este valle otros pueblos del norte, también primitivos, pero capaces de reconocer, apreciar y utilizar ese tesoro de conocimientos. Pueblos nuevos deseosos de mantener vivo el rescoldo por tanto tiempo bien guardado para convertirlo nuevamente en flama. El señor maestro hizo una pausa para poner una nueva caña en el agujero de su Pizietl. Muchos hombres fumaban el Poquietl porque decían que el fumar les conservaba sus pulmones limpios y saludables. Yo también tuve ese hábito cuando fui más viejo y para mí fue una gran ayuda para la meditación. Pero el Netitica
fumaba más que cualquier hombre, más que todos los que yo conocí en mi vida. Quizá, por ser tan adicto a eso, logró conservar una sabiduría excepcional y una vida larga. Él continuó. Los primeros que llegaron del norte fueron los Kulwa. Los Akulwa, mis antepasados y los suyos, Poyexin. Después de ellos todos los demás que se han asentado en el lago, los Tepaneca, los Cochimilca y demás. Entonces, como ahora, se llamaban a sí mismos por diferentes nombres y solo los dioses saben de dónde vinieron originalmente. Pero todos esos emigrantes llegaron aquí hablando uno u otro dialecto del lenguaje náhuatl. Una vez establecidos en este lago, empezaron a aprender de los descendientes de los desaparecidos tolteca lo que estos recordaban en sus artes y oficios. Eso no pudo haber sido hecho en un solo día, dije, o en una gavilla de años. No, y quizá no en pocas gavillas de años, dijo Neltitica, pero durante la mayor parte de este largo aprendizaje, tomado de esos tenues retazos de información, ensayado con errores y hecho por imitación, la mayoría de los pueblos se comprometieron a compartir ese aprendizaje y el más rápido en aprender era cumplimentado por todos los demás. Afortunadamente esos Kulwa o Acolwa, Tecpaneca y todos los demás se podían comunicar en un lenguaje común. Así es que todos trabajaron juntos, mientras tanto fueron echando gradualmente a los pueblos inferiores lejos de esa región. Los Purempecha se fueron hacia el oeste, los Otomí y los Chichimeca hacia el norte. Las naciones que hablaban náhuatl se quedaron y crecieron en conocimientos y perfección dentro de una misma paz. Cuando estos pueblos alcanzaron un cierto grado de civilización, dejaron de ayudarse mutuamente y empezaron a competir entre ellos por la supremacía. Fue entonces cuando llegaron los todavía primitivos azteca. El señor maestro me miró. Los azteco-mexicas se asentaron en medio de una sociedad que ya estaba bien desarrollada. Sin embargo, esa sociedad se encontraba entonces dividida en fracciones rivales. Los mexicas se las ingeniaron para poder sobrevivir hasta que Coxcox, el gobernante de los Kulwa, condescendió en nombrar a uno de sus nobles llamado Acamampitli como el primer Huey Tlatoani de los azteca. Acamampitli introdujo a los mexicas en el arte de conocer las palabras y después en todos aquellos conocimientos que ya habían sido salvados y compartidos por todas las naciones asentadas aquí desde hacía muchos años. Los mexicas estaban aviados de aprender y ya sabíamos qué uso dieron a ese aprendizaje. Instigaron a las facciones rivales de estas tierras a luchar entre ellas, asegurándoles su lealtad primero a unas y luego a otras, hasta que finalmente consiguieron la supremacía en conocimientos militares por encima de todas las demás naciones. El pequeño Poyec de Texcoco me lanzó una mirada como si yo tuviera la culpa de la agresividad de mis ancestros. Pero Neltitica siguió hablando desapasionadamente como un historiador destacado. Todos sabemos cómo han crecido y prosperado los mexicas desde entonces. Han dejado atrás en riqueza e influencia a todas esas otras naciones que una vez los consideraron insignificantes. Su Tenochtitlán es una ciudad más rica y opulenta que se ha construido de los días de los aztecas y toltecas. Aunque se hablan incontables lenguas en el único mundo, los ejércitos, mercaderes y explotadores mexica que han llegado muy lejos hacen de nuestro náhuatl una segunda lengua entre todos los pueblos, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur.
Él debió de ver mi sonrisa de satisfacción porque concluyó: pienso que esas adquisiciones deberían ser suficientes para que los mexica se sintieran satisfechos. Pero no, han seguido insistiendo en conseguir más honores. Volvieron a escribir sus libros tratando de persuadirse y de convencer a los demás de que siempre han sido la nación más notable de esa región. Los mexicas se pueden engañar a sí mismos y puede ser que defrauden a los historiadores de las próximas generaciones, pero no creo que he demostrado ampliamente que los usurpadores mexicas no son los grandes tolteca reencarnados. La primera señora de Tolán me invitó a tomar chocolate en sus habitaciones y acudí ansioso, pues una pregunta bullía en mi mente. Cuando llegué, su hijo, el príncipe heredero, estaba allí y guardé silencio mientras discutían pequeños detalles concernientes al funcionamiento del palacio. En cuanto hicieron una pausa en su coloquio, intrépidamente dejé caer la pregunta: ¿usted nació en Tolán, mi señora? ¿Que una vez fue una ciudad tolteca? ¿Entonces es usted una tolteacal? Ambos, ella y Ixchotl, me miraron sorprendidos. Después ella sonrió. Cualquier persona en Tolán, cabeza inclinada, cualquier persona en cualquier parte, se sentiría orgullosa de poder proclamar que tiene tan solo una gota de sangre tolteca. Pero honestamente, yo no puedo. Durante todo el tiempo que podemos recordar, Tolán siempre ha sido parte del territorio de los teapaneca. Así es que yo vengo de estirpe teapaneca, si bien sospecho que hace mucho tiempo en nuestra familia hubo uno o dos otomí antes de que esa raza saliera del valle. Dije decepcionado. ¿Entonces no hay ninguna huella de los tolteca en Tolán? En la gente, quien puede decirlo con certeza, en el lugar sí, están las pirámides, las terrazas empedradas y las amplias plazas amuralladas. Las pirámides han sido desveladas por la erosión, las terrazas están sumidas y agrietadas y las paredes se han caído en algunos lugares. Sin embargo, los exquisitos patrones en donde sus piedras habían estado asentadas son todavía discernibles, como también aquí y allá los bajorrelieves tallados y los fragmentos de sus pinturas. Sus muchas impresionantes estatuas son las que están menos deterioradas. ¿De los dioses?, pregunté. No, no lo creo, porque todas tienen la misma cara, son del mismo tamaño y forma, esculpidas de manera simple y natural, no en el estilo complejo de nuestro tiempo. Son columnas cilíndricas, como si alguna vez hubieran soportado algún techo imponente. Estas columnas están esculpidas en forma de seres humanos, parados, si puedes imaginarlos, casi 3 veces más altos que cualquier otro. Quise hacer retratos de los gigantes que vivieron en la tierra después de los dioses. Sugerí, recordando el monstruoso hueso de la cadera del que me había hablado en el Titica. No, yo creo que representan a los mismos tolteca, no solo que en proporciones mayores a su tamaño real. Sus rostros no son severos, ni brutales, ni arrogantes, como se podría esperar de los dioses o de los gigantes. Tienen una expresión de sosegada vigilancia. Muchas de sus columnas yacen derrumbadas y esparcidas alrededor, abajo en la tierra, pero otras todavía están en lo alto de las pirámides, mirando a través de la campiña como si esperaran paciente y tranquilamente. ¿Y usted qué supone usted que están esperando? Quizá el regreso de los tolteca. Había sido Ixtlilxóchitl quien contestó añadiendo una risa seca. Emergiendo de donde han estado escondidos durante todas estas gavillas de años, regresando con poder y furia a conquistarnos a nosotros los
intrusos a rescatar estas tierras que una vez fueron de ellos. No, mi hijo, dijo la señora Tolán, ellos nunca fueron un pueblo guerrero, ni lo querían ser, y eso fue su ruina. Si alguna vez pudieran regresar, lo harían en paz. Ella sorbió su chocolate e hizo una mueca. Se le había acabado la espuma. Tomó de una mesa colocada a su lado el batidor de grandes y pequeños anillos de madera que se entremezclaban sueltos y ligeramente colgantes en su base cóncava, tallado hábilmente en una sola pieza alargada de cedro aromático. Lo metió en su taza y agarrando el palo entre dos manos lo frotó vigorosamente, haciendo girar los anillos del batidor hasta que el líquido rojizo se esponjó, quedando otra vez espumoso. Después de otro sorbo, lamió la espuma de su labio superior y me dijo: «Ve alguna vez a la ciudad de Tenochtitlan, cabeza inclinada, y contempla los murales que quedaron allí. Solamente uno de ellos muestra a un guerrero y ese solamente está jugando a la guerra. Su espada no tiene filo, solo un penacho de plumas en la punta y sus flechas están guarnecidas por bolitas de hule como las que usan para enseñar a los muchachos el tiro al arco». «Sí, mi señora, yo he utilizado esas flechas cuando practicaba los juegos de la guerra». Al ver otros murales, suponemos que los toltecas nunca ofrecieron sacrificios humanos a sus dioses, sino solamente mariposas, flores, codornices y cosas semejantes. Los toltecas fueron un pueblo pacífico porque sus dioses eran bondadosos. Uno de ellos fue ese Quetzalcóatl, que todavía es adorado por todas las naciones cercanas y lejanas. El concepto que los toltecas tenían de la serpiente emplumada nos dice mucho acerca de ellos. ¿Quién sino un sabio y benévolo pueblo nos hubiera podido legar un dios que mezcla tan armoniosamente el señorío y la belleza? La más pavorosa y más graciosa de todas las criaturas, la víbora, cubierta no de escamas duras, sino del suave y bello plumaje del pájaro Quetzalcóatl. Dije, me enseñaron que la serpiente emplumada realmente vivió una vez en estas tierras y que algún día regresará otra vez. Sí, cabeza inclinada, de lo que podemos entender de los restos de la escritura tolteca, es verdad que vivió una vez. Fue hace mucho tiempo Hueytlatuani, o como lo llamaran los toltecas, y debió de haber sido un gobernante muy bueno. Se dice que Quetzalcóatl, el hombre no el dios, inventó la escritura, los calendarios, los mapas de las estrellas y los números que usamos. También se dice que nos dejó la receta del aguacamole y de todas las otras salsas, aunque realmente no puedo imaginarme a Quetzalcóatl haciendo el trabajo de un cocinero. Se sonrió y sacudió su cabeza. Luego se puso seria otra vez. Se dice que durante su reinado, en todos los terrenos agrícolas crecía no solo el algodón blanco, sino también el algodón de todos los colores, como si ya hubiesen sido teñidos, y que un hombre solo podía cargar una sola mazorca de maíz. Se dice también que no había desiertos en aquel tiempo, sino árboles frutales, flores creciendo por doquier, en gran abundancia, y el aire estaba perfumado de todas estas fragancias entremezcladas. Yo pregunté, ¿usted cree, mi señora, que es posible que él regrese otra vez? Bien, él se fue lejos antes de que lo hiciera su pueblo y se fue solo. Las leyendas dicen que después de haber hecho mucho bien a su pueblo, Quetzalcóatl, de alguna manera y sin quererlo, cometió un pecado tan pavoroso que hizo algo que violentó tanto sus propias y elevadas normas de conducta que voluntariamente abdicó su trono. Se fue hacia la orilla del mar oriental y construyó una balsa. Unos dicen que la hizo con plumas tejidas entrelazadas, otros que la construyó entretejiendo víboras vivas.
En sus últimas palabras a los afligidos tolteca, les juró que regresaría algún día. Remó lejos y se desvaneció más allá de la orilla oriental del océano. Desde entonces, Serpiente Emplumada ha sido el único dios reverenciado por cada nación y por cada pueblo que conocemos. Sin embargo, todos los toltecas han desaparecido desde entonces y Quetzalcóatl todavía no ha regresado. Pero puede ser que ya lo hubiera hecho. Puede ser que sí. Según nuestros sacerdotes, los dioses caminan frecuentemente entre nosotros sin ser reconocidos. Como mi señor padre, dijo Ixtlilxóchitl riéndose, pero yo creo que sería muy difícil que no reconociéramos a Quetzalcóatl. La reaparición de un dios ciertamente debería hacer mucho ruido. Ten la seguridad, cabeza inclinada, que si alguna vez regresa Quetzalcóatl, con o sin comitiva tolteca lo reconoceremos. Abandoné Jaltocan cerca de la temporada de lluvias en el año 5 Cuchillo, y a excepción de anhelar la presencia de Tzitzilini, había estado tan absorto en mis estudios y en los deleites de la vida de palacio que apenas me había dado cuenta del rápido transcurrir del tiempo. Francamente me sorprendí cuando mi compañero de escuela, el príncipe Huejotzinga, me informó que en 2 días más sería el primero de los Nemontemtin, los 5 días muertos. Tuve que contar con mis dedos para poder creer que ya había estado fuera de mi casa más o menos un año entero y que éste se acercaba a su fin. Todas las actividades serán interrumpidas durante los días huecos, dijo el joven príncipe. Así es que este año tendremos la oportunidad de movilizar toda la corte hacia nuestro palacio de Texcoco y celebrar allí el mes de Coahuitl Ewa. Ese era el primer mes de nuestro año solar. Su nombre significaba el árbol es levantado y se refiere a las numerosas y elaboradas ceremonias durante las cuales las gentes de todas las naciones tenían la costumbre de suplicar al dios de la lluvia Tlaloc que el siguiente verano fuera abundante en lluvias. Como estoy seguro de que querrás estar con tu familia en esta ocasión, continuó Huejotzinca, te pido que aceptes que mi acali personal te lleve hasta allá. Lo enviaré otra vez por ti cerca del Coahuitl Ewa para que te reúnas con nosotros en la corte de Texcoco. Todo eso sucedió muy repentinamente, pero acepté mostrándole mi gratitud por su amabilidad. Solamente te pido una cosa, dijo. ¿Podrías estar listo para partir mañana temprano? Comprende, cabeza inclinada, que mis remeros querrán estar de vuelta a sus hogares de la playa, sanos y salvos, antes de que empiecen los días muertos.